Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación. En primer lugar, dando lectura al orden del día por parte de la Secretaría de la Comisión. Sí, presidente. El primer punto es la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El segundo está formado por dos comparecencias. La primera era del presidente de la Confederación Extremeña de Comercio, CONFECO, a los efectos de exponer ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación su valoración de la situación del comercio regional y las propuestas de esa organización para el comercio de proximidad de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Contexto corregido por la Mesa de la Cámara. La segunda es la comparecencia de un representante de UGT de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación su valoración de la situación del comercio regional y las propuestas de esa organización para el comercio de proximidad de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Contexto corregido por la Mesa. Y la última, el último punto del orden del día es la pregunta con solicitud de respuesta oral sobre acciones propuestas en marcha por el Gobierno de Extremadura para dar a conocer las distintas ayudas que existen en virtud del Plan 3E, formulada por don César Ramos Esteban. Nada más. Muchas gracias. A propuesta del Grupo Popular y del Grupo Socialista, se nos pide a la mesa modificar el orden del día pasando la pregunta que está en el tercer lugar al primer lugar. ¿Están todos sus señorías de acuerdo? ¿Sí? Bien, pues pasamos a formular la pregunta. En primer lugar, pregunta sobre acciones puestas en marcha por el Gobierno de Extremadura para dar a conocer las distintas ayudas que existen en virtud del Plan 3E, formulada por don César Ramos Esteban. Tiene la palabra don César Ramos Esteban. Gracias, presidente. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Espero que se extienda en su contestación inicial, que no haga como siempre, que en la primera se guarda la munición para la segunda, además porque normalmente la segunda además se altera un poco. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo? ¿Qué acciones ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura para dar a conocer qué acciones tiene previstas del Plan 3E para apoyar a los emprendedores y a las empresas? Creo que es importante que se conozcan qué está haciendo el Gobierno de la Junta para dar a conocer y que conozca a cada una de la gente que quiera montar una empresa, que tenga dificultades, qué medidas y qué instrumentos tiene y cómo los puede aplicar. Yo creo que es muy sencillo y también si pudiera y si lo tuviera ahí, nos gustaría conocer el dato de cuánto se ha gastado en la campaña de publicidad para dar a conocer esas medidas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el señor Velázquez, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, señorías. El Gobierno de Extremadura, a través de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y el Servicio Extremeño Público de Empleo, puso en marcha una campaña de publicidad institucional para dar la máxima difusión a las acciones contempladas en el Plan 3E, el Plan de Empleo, Empresa y Emprendedores 2012-2015. Debido a lo anterior, la Dirección General de Relaciones Informativas y Comunicación, con fecha 22 de marzo de 2012 y con la finalidad de dar la oportuna difusión publicitaria al Plan de Empleo, Empresa y Emprendedores, procedió a la suscripción de la propuesta de campaña de comunicación Plan de Empleo, Empresa y Emprendedores, marzo de 2012. Dicha propuesta recogía 6 bloques de actividad, consistentes en 1. Creatividad, 2. Comunicación viral, 3. Producción de la campaña, 4. Diseño página web para difusión de la campaña, 5. Patrocinios, 6. Publicidad institucional en diferentes medios, radio, prensa, cine, Internet, soporte exterior y spots. Por otra parte, la Dirección General de Relaciones Informativas y Comunicación, con fecha 16 de mayo de 2012, procedió a la rúbrica de informe que determina la necesidad de difundir entre la población extremeña la misión, visión y objetivos del organismo autónomo dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, Servicio Extremeño Público de Empleo, elaborándose la propuesta de creación de una página web que se puso en marcha o ha sido realizada la actuación por la revista Grada Cultura, Ocio y Deporte. Junto a estas medidas de publicidad, se han suscrito una serie de convenios con los agentes sociales y económicos más representativos de la región, de tal manera que con fecha 17 de agosto de 2012, el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería de Empleo,
Empresa e Innovación, firma convenios de colaboración con las entidades UGT, Comisiones Obreras y CREX, con el objeto de financiar durante el ejercicio 2012 las actividades de difusión de las medidas y acciones derivadas del Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y Emprendedores. Las entidades firmantes están pendientes de justificación de sus actuaciones ante la propia Consejería. Eso es todo, señor presidente. Bien. Puede hacer uso de la palabra el señor Ramos, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. La verdad es que en el año de legislatura, año y medio que llevamos de legislatura, me llevo planteando por qué en Extremadura se destruyen tantas empresas, por qué en Extremadura es tan difícil emprender a día de hoy, por qué en Extremadura no consigue nada de inversión para nuevos proyectos en Extremadura y al final, y lo he dicho varias veces en esta comisión, la demostración con esta es muy clara. El Gobierno del señor Monago lo único que hace constantemente es vender humo. No hace nada. Al final, si eres un emprendedor, y a mí me gusta ponerme en la piel de un emprendedor y ver qué ayudas tiene el Gobierno de Extremadura, porque anunció a bombo y platillo que iba a poner en marcha un plan 3G, he visto un montón de vallas publicitarias que hablan del plan 3G, he visto cómo en la radio hay cuñas sobre el plan 3G, tienen una página web y si pasan a ver la página web tiene varios apartados y en uno pone las principales medidas que tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura con este plan 3G. Yo lo que me esperaba es, soy un emprendedor y quiero saber cuáles son las ayudas que tiene el Gobierno de Extremadura a las que me puedo adherir, de dónde puedo sacar ayuda. No pone nada. Lo único que viene son noticias que al final lo único que parece es un portal de noticias en el que cuenta las cosas que hace el Gobierno del señor Monago, pero como emprendedor no puedo saber qué tiene el Gobierno de la Junta de Extremadura para ayudar a los emprendedores. Sinceramente, cuando alguien se pregunta por qué en esta región estamos tan sumamente mal a día de hoy, por qué se han destruido más empresas que en el resto de España, la respuesta es muy clara. Tenemos un equipo económico del Gobierno del señor Monago que son unos incompetentes, no hacen nada bien. Anunciaron hace tiempo que iban a poner en marcha en Cáceres el punto de activación empresarial, que también viene aquí, que lo anunciaron para septiembre. Seguimos a diciembre y no está abierto. Anunciaron que iban a abrir en Cáceres el Parque Científico-Tecnológico antes de final de año. Queda muy poquito y todavía no han abierto. Yo espero que en estos pocos días que quedan se abran. Lo único que ha demostrado cada día esta consejería del Gobierno del señor Monago es que son unos incompetentes y yo creo que ya va siendo hora de que el señor Monago tome medidas, porque si no, no nos podemos permitir que en esta región cada día se destruyan empresas. Al final hemos ido viendo cómo en esta consejería cada día se destruyen direcciones generales. El señor Sergio Velázquez, que hoy comparece aquí, va haciéndose cargo de todo y no da abasto, pero lo hacen muy mal, sinceramente. Si un emprendedor quiere emprender en esta tierra, no tiene ninguna capacidad para conocer las medidas, solo sabe que el señor Monago ha puesto en marcha un plan 3G. No sabe ni qué medidas tiene, ni cómo se puede beneficiar, o a lo mejor es que nosotros, o yo soy muy tonto y no soy capaz de enterarme muy bien cómo pueden ser las medidas. Sinceramente, creo que ya se lleva año y medio de gobierno, creo que ya deben dejar de hablar de medidas y anunciar a bombo y platillo qué van a hacer y hacerlo de forma sencilla para evitar que en esta región se sigan destruyendo empresas. Cada día en esta región se destruyen empresas y gente pasa a engrosar las listas del paro y no nos lo podemos permitir más. Yo entiendo que les encanta estar agarrados al sillón con el acuerdo de otros grupos parlamentarios, pero los extremeños no se lo pueden permitir. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar, dejen de vender humo, dejen de hacer campañas publicitarias que no ayudan a la creación de empleo, porque no dan a conocer ni una sola de las medidas y, por favor, Extremadura necesita que de verdad se pongan el mono de trabajo, se quiten las corbatas, como decía, más batas y menos corbatas, se quiten las corbatas y se pongan a trabajar, pónganse en el papel de un emprendedor. Vean qué necesita un emprendedor para conocer las medidas y háganlo, porque a día de hoy no lo hacen. Yo no sé si ha emprendido alguna vez o no ha emprendido usted, pero sinceramente, si a día de hoy quisiera emprender en Extremadura lo tendría muy complicado. Lo están poniendo muy complicado a la gente que quiere crear empleo y trabajo en esta región. Nada más y muchas gracias. Para finalizar, puede hacer uso de la palabra el señor Velázquez por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Resulta muy sorprendente, señor Ramos, que se pregunte usted por qué estamos tan mal y se atreva usted a acusar de incompetencia a cualquier persona teniendo en cuenta la herencia que uno ha recibido. Y vuelvo a recordársela por 50ª vez.
el 75% de los parados no tienen el título de bachiller, somos la comunidad autónoma con menor número de empresas por cada 1.000 habitantes y el máximo de inversión que hicieron ustedes en innovación fue del 0,8% del Producto Interior Bruto, por detrás de Canarias, o por delante de Canarias y de Castilla-La Mancha, y por detrás del resto de comunidades autónomas. Eso es lo que ustedes nos han dejado en herencia y, evidentemente, transformar eso en un año y medio solo cabe en una persona con muy pocos dedos de frente. Requerirá mucho trabajo y mucha constancia en el tiempo. Me pregunta usted por el Plan 3E. Pues el Plan 3E recoge ese planteamiento, un trabajo a medio y largo plazo que cambie esos defectos estructurales que nos dejaron ustedes en herencia. Y en ejecución de ese Plan 3E se ha desarrollado un plan de internacionalización de la empresa extremeña que ustedes mismos aprobaron en el seno de este Parlamento y que está arrojando unos resultados extraordinarios. Se ha consensuado con los agentes sociales y económicos más representativos un programa de parados de larga duración y se ha desarrollado un programa de emprendimiento en educación que también está produciendo, de acuerdo con los resultados en emprendimiento que hemos tenido en los últimos meses del presente año, unos resultados muy beneficiosos. Y también se han puesto en marcha los puntos de activación empresarial. Hombre de poca fe, le di mi promesa en mi última comparecencia de que de ese punto de activación empresarial se pondría en marcha en Cáceres antes de que finalice el año y le insisto, hombre de poca fe, antes de que finalice el año estará en marcha ese punto de activación empresarial. Y no solo eso, como es un plan a 4 años, insisto, consensuado con todos los agentes sociales y económicos más representativos de la región, con lo que resulta usted un poco irresponsable en su crítica hacia dicho plan. En enero, o a lo largo de los primeros meses del próximo año, se pondrá en marcha el plan de autónomos que permitirá subsanar los grandes defectos que dejaron ustedes en la estructura administrativa de la Administración autonómica para abonar a los autónomos las ayudas y que estos pudieran poner en marcha sus negocios. Pondremos en marcha un plan de innovación que ayude a las empresas extremeñas a innovar y a mejorar su competitividad en el mercado. Y, por último, también pondremos en marcha una estrategia de integración cooperativa. Eso es lo que hacemos nosotros, ejecutar actuaciones. Ustedes, por el contrario, se dedicaban a lo que me ha preguntado usted en el seno de esta Asamblea, a hacer publicidad. Por esa misma razón, el presupuesto de los convenios firmados con los agentes económicos y sociales más representativos, que me lo ha preguntado usted anteriormente, llegaba a 372.000 euros este año, mientras que en el año justamente anterior, presupuestado por su Gobierno, alcanzó la cifra significativa de 1.163.172 euros. Ustedes se dedicaban a la publicidad y nosotros a actuar, a ejecutar y a cambiar la realidad regional que hemos heredado de ustedes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor Velázquez. Agotado el asunto, la pregunta, si usted quiere se puede ausentar de la comisión. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es comparecencia del presidente de la Confederación Extremeña de Comercio a los efectos de exponer ante la Comisión de Empleo, Empresa e Innovación su valoración de la situación del comercio regional y las propuestas de esa organización para el comercio de proximidad de Extremadura. Se pueden incorporar a la mesa de trabajo de la comisión don José María Reynolds y don Enrique Barrasa, presidente y vicepresidente de Confeco. Bienvenidos a la comisión, buenos días y sin más preámbulo vamos a pasar directamente a la intervención de don José María Reynolds por un tiempo de 15 minutos. Perdón. Previamente a su intervención tiene que hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista a los efectos de informar a la comisión los motivos de la solicitud de la comparecencia. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señor Reynolds. Buenos días, señor Barrasa. Yo, presidente, muy rápidamente. Nosotros hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Socialista 5 comparecencias de aquellos que consideramos pues son los legítimos representantes del sector comercio, en unas fechas y por muchos motivos. Se podría defender la propuesta de comparecencia del Grupo Parlamentario prácticamente con una larga intervención. Pero yo me voy a ceñir exclusivamente a 3 motivos. En primer lugar, estamos en una fecha donde
tradicionalmente toca hablar de apertura de horarios comerciales. En esta fecha se vienen definiendo y se viene produciendo tradicionalmente pues ese debate sobre qué días festivos se van a abrir en el año siguiente. Se produce siempre pues esa lógica negociación, tensión, en algunos momentos, entre intereses empresariales, intereses laborales e intereses políticos, que también los puede haber. Pero este año, singularmente, se habla de este tema porque se ha modificado la normativa legal que regula los horarios comerciales en nuestro país y, por tanto, también en nuestra región, y creemos que es muy importante escuchar a los representantes del sector. En segundo lugar, por la importancia de un sector que en Extremadura representa una buena parte de nuestro Producto Interior Bruto, supera el 11%, si no estoy equivocado, y que aglutina una buena parte del empleo regional. Prácticamente 17 de cada 100 trabajadores activos de nuestra comunidad están trabajando en el sector comercio y, por tanto, es importante conocer su situación y las previsiones y los requerimientos que los representantes del sector puedan trasladar a este Parlamento. Y, en tercer y último lugar, porque conscientes de la importancia, conscientes en el Parlamento regional, en la Asamblea Regional, de la importancia, nos hemos puesto de acuerdo los grupos parlamentarios para abrir un proceso de debate político sobre la ordenación del sector en los próximos años en nuestra comunidad. Y coincidiendo con los previos a ese debate político que vamos a celebrar en la Asamblea de Extremadura, hemos entendido que sería muy oportuno pues tener la presencia de todos los representantes del sector. Por ese motivo, señor presidente, hemos solicitado desde mi grupo parlamentario la comparecencia de Confeco en este caso y UGT en la siguiente comparecencia. Muchas gracias, señor Bernal. A continuación tiene la palabra el señor Reynolds por un tiempo de 15 minutos. Puede ser. Intentaré ajustarme lo más posible, señor presidente. Buenos días a todos, señoras y señores diputados. Comienzo mi intervención agradeciendo a todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Extremadura el interés demostrado ante la delicada situación por la que está atravesando el pequeño y mediano comercio de nuestra región. Más vale tarde que nunca, decimos, porque llevamos décadas solicitando a los distintos responsables políticos una atención preferente para el pequeño y mediano comercio de proximidad. Todos ustedes saben que el pequeño y mediano comercio contribuye de una manera fundamental al PIB de Extremadura y de su importancia en el terreno económico, social y cultural. Lo ha sido, lo es y esperamos que lo siga siendo en el futuro una forma y estilo de vida en nuestros pueblos y ciudades. El sector del comercio ha asistido con impotencia en no pocas ocasiones a agravios comparativos con otros sectores, los cuales, dicho sea de paso, tienen toda la legitimidad para reclamar lo que a su derecho convenga. Pero creemos que hemos sido discriminados tanto en el trato como en la atención a muchos de nuestros problemas, a pesar que del comercio no solo trabajan, sino que viven un importantísimo porcentaje de extremeños. No obstante, es justo reconocer un comportamiento diferente en los últimos meses. Hemos mantenido encuentros tanto con el presidente del Gobierno de Extremadura como con los distintos grupos con representación parlamentaria, Izquierda Unida, PSOE y PP, en los que nos han mostrado un enorme interés por conocer nuestra preocupante situación e intentar ayudar a salir de la misma. Hemos sido invitados por primera vez en la historia a sesiones de la Asamblea, cuando se trataban temas que afectaban al comercio. Y hemos mantenido reuniones con la vicepresidenta del Gobierno, con el director general de Comercio, y hemos asistido también, invitados por primera vez, con voz y sin voto, al último Consejo de Comercio. Esperamos que la próxima la sea con voz y con voto. Tenemos que reconocer que la tendencia al olvido parece que se va invirtiendo poco a poco y al pequeño y mediano comercio se le comienza a prestar la atención que siempre mereció. Agradecemos al Grupo Parlamentario del PSOE la iniciativa de presentar la solicitud para nuestra comparecencia de hoy ante esta comisión y a los grupos de Izquierda Unida y del Partido Popular por su apoyo y aprobación de la misma. Señoras y señores diputados, el INE publicaba en Estructura y Demografía Empresarial del IRCE a 1 de enero del 2008 que en Extremadura existían 67.852 empresas y el paro registrado ascendía a 78.900 desempleados. Ese mismo año se firmó el Plan de Fomento y Calidad del Empleo de Extremadura con vigencia 2008-2011, dotado con 809 millones de euros.
Finalizada la vigencia de dicho plan, 31 de diciembre de 2011, habían desaparecido miles de empresas y el paro registrado alcanzaba los 135.400 desempleados. Confeco, FECOBA, como organización empresarial más representativa del sector comercio, en ningún momento fue requerida ni siquiera a consulta. Comienza una nueva etapa en mayo del 2011 con un cambio en el Gobierno de Extremadura y nuevamente se firma un acuerdo plasmado en el Plan 3E que hemos escuchado anteriormente en la comparecencia, dotado con 900 millones de euros para toda la legislatura y se rubrica sin que las organizaciones más representativas de los distintos sectores se les escuche, al menos por lo que respecta al comercio, Confeco, FECOBA. No tengo ninguna duda que de haberse hecho se hubieran aportado nuevas ideas, sugerido nuevas iniciativas, producto del conocimiento y experiencia del vivir día a día de lo que acontece en las empresas en sus respectivos sectores. Posiblemente el nuevo acuerdo Plan 3E se hubiera enriquecido con nuevas y renovadas propuestas que hubieran paliado o al menos suavizado tanta destrucción de pequeñas y medianas empresas y puestos de trabajo. El resultado hasta ahora es que la situación no solo no ha cambiado, sino que nos sigue llevando a la desaparición de empresas y de puestos de trabajo, alcanzando, según el Instituto Nacional de Estadística, 146.200 desempleados en el paro registrado al 30 de noviembre de este año y, según la EPA, a 167.000 desempleados. Señoras y señores diputados, no voy a entrar a darle muchas cifras con las que podríamos justificar la importancia que creemos que tiene el pequeño y mediano comercio en nuestra región, pero sí al menos dejar constancia de algunas de ellas. El INE, en su informe al 1 de enero del 2011, publicaba que en Extremadura existían 19.512 establecimientos comerciales, que representaban el 30,17% de las empresas de toda Extremadura. Dejando fuera actividades como intermediarios de comercio, venta de vehículos, venta de combustible, establecimientos comerciales no permanentes, que son los mercadillos, y grandes superficies, almacenes, por obvio, nos encontramos que en el año 2008 el número de pequeñas y medianas empresas del sector comercio ascendían a 16.598. 4 años más tarde, según las mismas fuentes, quedan 14.351. Es decir, han desaparecido 2.247 pequeños y medianos empresarios de comercio. Señorías, ¿no le parece a ustedes alarmante que suceda esto en un sector que aporta al PIB de Extremadura cerca del 12%, el 11 y pico por ciento, y da empleo en torno al 16% de la mano de obra empleada? El sector comercio es un barómetro revelador inmediato de los cambios económicos. A finales del 2007 observamos que se estaba iniciando un ciclo de recesión en la demanda. Nuestra organización pretendió, desde que se puso de manifiesto, poner en alerta a todas las instituciones implicadas para que se adoptaran medidas que paliaran en lo posible las consecuencias que de la crisis se iba a derivar. En junio del 2008, al entonces director general de Comercio le trasladamos el descenso continuado de ventas que se venían produciendo y que, según en qué sectores, alcanzaba entre el 10 y el 40%, en relación con el mismo periodo del 2007. Las últimas encuestas a nivel nacional informan que el comercio encadena 30 meses consecutivos de bajadas de ventas. En octubre de ese mismo año mantuvimos reuniones con los secretarios regionales de UGT y comisiones obreras, donde les pusimos nuestras inquietudes porque preveíamos que la situación nos llevaba a la desaparición de miles de empresas y puestos de trabajo, como desgraciadamente ha sucedido. Tenemos que dejar constancia, aunque sea un paréntesis, que producto del diálogo social fluido que mantenemos con las federaciones de comercio de los sindicatos UGT y comisiones obreras en las negociaciones que mantenemos en los convenios colectivos y que firmamos con nuestras organizaciones, han sido todas las partes conscientes de la difícil situación que atraviesa y se ha reflejado de forma responsable en una moderación salarial para los próximos años en el sector del comercio, pequeño y mediano comercio de Extremadura. El 22 de octubre del 2008 se informó al presidente de la Junta de Extremadura de la alarmante situación que se estaba produciendo, así como de las reuniones que habíamos mantenido con los secretarios generales de UGT y comisiones. 17 de junio del 2009, el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara, acompañado de la vicepresidenta segunda, asistió invitado a la Asamblea General de nuestra organización. Le volvimos a plantear nuestras preocupaciones y propuestas, entre ellas que las decisiones que se adoptaran, entendíamos, que tendrían que ir dirigidas prioritariamente a evitar el cierre de empresas
y la destrucción de puestos de trabajo, antes, que sería bueno también, pero antes que pensar en la creación de nuevas empresas. Es una de las muestras, o una pequeña muestra de las reuniones que hemos mantenido en lo que hemos planteado todo tipo de propuestas, peticiones, observaciones, y lo más importante, y quiero decirlo, la decidida voluntad de esta organización de colaborar con la resolución de los problemas que afectan a nuestro sector. Si tengo que ser sincero, no logramos muchos éxitos. Señorías, las ciudades y pueblos son hijos del comercio. La vinculación entre el fenómeno urbano y la actividad comercial es evidente. Afirmamos que la función del comercio es un elemento vertebrador de la ciudad como espacio de encuentro que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los diferentes barrios. Por ello, la aparición de los grandes espacios comerciales periféricos supone una amenaza para la vida de los centros urbanos, poniendo en peligro y en grave riesgo su supervivencia. El fenómeno urbano de dispersión vinculado al automóvil afecta de manera trascendental al comercio. La experiencia es larga en otros países donde, después de haber fomentado un significativo desarrollo periférico, eliminando al comercio del centro urbano, ahora se habilitan importantísimos presupuestos para rehabilitar y promover nuevamente la instalación de actividades comerciales como elemento dinamizador de los espacios centrales de las ciudades que habían quedado desertizadas. Las pequeñas y medianas empresas, especialmente las del comercio, son las grandes creadoras de empleo y de riqueza. El comercio es un importante actor económico que además es un animador social y cultural. El comercio es el escaparate de las ciudades. Las instituciones europeas vienen prestando desde hace ya varios años una atención preferente al sector comercio, no solo como fuente de renta, de empleo y riqueza, sino que además porque cumplen otras funciones de naturaleza no económica. La Comisión Europea señala cada vez es mayor el reconocimiento del importante papel desempeñado por el comercio en el mantenimiento de una vida comunitaria equilibrada, ya sea dentro de las grandes ciudades o en las tiendas de barrio, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Destacados personajes se pronuncian que el comercio de proximidad cumple una función de carácter social de gran interés. El comercio de proximidad pone a disposición de los ciudadanos una amplia variedad de mercancías, asegurando así el consumo de la población. Es el sector que más riqueza y empleo genera de las ciudades y pueblos. La Unión Europea, en su libro verde, dice del comercio. El comercio emplea a más de 22 millones de personas en la Unión Europea, con lo que le convierte en uno de los principales sectores económicos. El comercio es un sector muy próximo al ciudadano que los organismos y responsables políticos no tienen suficientemente en cuenta. La tienda del pueblo es el sitio donde alguien que vive en el campo puede comprar casi todo lo que necesita. Además, es un centro de vida social, de contacto, tertulia, intercambios de noticias y de información. Se ha dicho que un pueblo sin tienda es un pueblo sin corazón. En Extremadura se ha venido protegiendo el ámbito rural, basado en la calidad de vida, en la conservación del medio ambiente y en el mantenimiento y asentamiento de la población en los 383 pueblos de nuestra comunidad. Esta política no hubiera sido posible sin el sacrificio que han realizado, entre otros, muy especialmente el comercio de proximidad, que a pesar de todo tipo de dificultades ha permanecido prestando un servicio básico a los ciudadanos al proveerles de los productos de primera necesidad que demandaban. La política municipal y autonómica condiciona la permanencia y el futuro de miles de comercios de proximidad y sus puestos de trabajo. Las comunicaciones por carretera, aérea, por ferrocarril, la circulación viaria, la creación de espacios peatonales en las principales vías comerciales, la organización del transporte de mercancías, los aparcamientos, la seguridad ciudadana, la calidad ambiental, las diferentes normativas reguladoras de las actividades comerciales, la falta de control en las actividades ilegales, la competencia desleal, la implantación de establecimientos regidos por inmigrantes con dudosa aplicación de las normativas vigentes, las falsificaciones de marca, los continuados robos de artículos en los comercios y su posterior venta, el descontrol de la venta fuera de establecimientos permanentes y la peligrosa, pero aún existente, venta callejera de productos alimentarios, todos ellos condicionan el futuro del pequeño y mediano comercio de proximidad. Hemos pretendido trasladar a su señoría una visión de lo que supone el pequeño y mediano comercio de proximidad para los más de 250.000 ciudadanos extremeños que directa o indirectamente viven de él. Me quedan dos cosas por decirle. Una, nos sentiríamos satisfechos si con nuestra intervención hubiéramos sido capaces de haberles convencido de la importancia que el comercio tiene para nuestra región. La segunda está relacionada, como no,
con las peticiones que a continuación les detallamos, con la ilusión de que si es cierto que se está invirtiendo el problema del olvido histórico al comercio, se tomen en consideración las mismas y se puedan arbitrar las medidas que entendemos se necesitan. Sería interesante se prestara interés a lo que desde Confeco-Fecopa venimos llamando la política de las 3C: confianza, crédito, consumos. Confianza en infundir al ciudadano que entre todos sacaremos adelante esta difícil situación. Dicha confianza tiene que venir acompañada del flujo de crédito tanto para la familia como para las pequeñas y medianas empresas de comercio, y ello nos conduciría finalmente a un aumento de consumo vital para la revitalización de la economía, tanto para actividad del consumo privado para uno y para mantener las empresas y puestos de trabajo para los otros. Pasamos a enumerarle nuestras propuestas. 1. Solicitamos se habilite una línea de avales por el Gobierno de Extremadura a estudiar hasta qué cuantía para los pequeños y medianos comercios directamente con las entidades de crédito de hasta 30.000 euros a 3-4 años de interés preferencial, con el compromiso de las empresas del mantenimiento de la misma, así como de los puestos de trabajo, hasta la liquidación total de créditos y pólizas avalados. Esto proporcionaría la suficiente liquidez que hoy hace falta para superar el tiempo que pueda quedar de crisis. 2. Solicitamos a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura promuevan una iniciativa parlamentaria que conduzca a la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones, lo cual ayudaría a mantenerse las pequeñas y medianas empresas del sector comercio, muchas de ellas con relevo generacional, y su capitalización. Solicitamos de todos los grupos políticos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura el compromiso formal de que la modificación realizada con la Ley de Liberalización de Horarios Comerciales de 10 días de apertura al año en domingos y festivos y 90 horas semanales se apliquen en todo lo que queda de legislatura. De igual modo, llamamos la atención a los grupos parlamentarios que las llamadas zonas de afluencia turística, cuya competencia para su designación la tiene la Consejería de Comercio, oída la Consejería de Turismo y el Consejo de Comercio de Extremadura, sea debatida antes de cualquier aprobación definitiva en la Asamblea de Extremadura. No se caiga en el tópico absurdo de las comparaciones con otras comunidades, porque según los datos del Instituto de Estudios Estadísticos del Ministerio, las entradas de turistas en comunidades autónomas de destinos principales en 2011, son los últimos datos, son Extremadura 180.000, Aragón 311.000, Andalucía 7.800.000, Cantabria 300.000, Cataluña 13.700.000, Comunidad Valenciana 5.300.000, Comunidad de Madrid 4.600.000, Región Murciana 645.000. Me parece que son datos tan evidentes que marcan dónde están las zonas de afluencias turísticas. Instamos a los grupos parlamentarios a la presentación de un proyecto de ley sobre grandes superficies, al igual que se han establecido en otras comunidades. Instamos a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a que se institucionalice por parte de la Consejería competente campañas de publicidad permanente a través de los medios, y hablo de permanente, a través de los medios de comunicación de Extremadura, de apoyo al pequeño y mediano comercio de proximidad, creando a la vez la marca Comercio de Proximidad de Extremadura, con el fin de incentivar a los consumidores extremeños a realizar sus compras en los comercios de proximidad de sus poblaciones. Es cierto que se está haciendo alguna pequeña campaña en estas Navidades por parte de la Dirección General de Trabajo, y hay que reconocerlo, pero nosotros lo que solicitamos es, y agradecemos por supuesto esa campaña, pero lo que solicitamos es que sea una campaña permanente en el tiempo, porque la publicidad, todos ustedes saben que si no tiene una continuidad en el tiempo, no tiene ninguna eficacia. Para reforzar dicha campaña hemos solicitado de la Dirección General de Comercio el estudio, apoyo y patrocinio del proyecto de lanzamiento de una tarjeta de fidelización para los clientes del comercio de proximidad. En un estudio que le hemos adjuntado al dossier que le hemos entregado, verán cómo una empresa de l'OIT, me parece, yo no sé francés, pero es de l'OIT o de l'OIT, una cosa así, habla de la importancia que las tarjetas de fidelización tienen, y es un estudio a nivel europeo, no solo de España. Entonces, bueno, esto se ha presentado hace tiempo, no porque se haya presentado eso, que eso lo hemos recibido después, pero es importantísimo el intentar también que la Junta de Extremadura apoye esa iniciativa.
Solicitamos de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura se apruebe requerir al Gobierno de Extremadura la realización de una encuesta amplia y significativa donde los pequeños y medianos comercios de proximidad expresen su opinión sobre la cuestión de los horarios comerciales, recogiendo de forma democrática el sentir de quienes representan en su conjunto a un 25% de la población extremeña. La entrada en vigor en su momento de la Directiva Comunitaria de Servicios no solo ha afectado al sector comercio, pero sí especialmente, y ha representado una modificación sustancial de muchas de nuestras leyes, tanto nacionales como autonómicas. Por ello, solicitamos especial interés que lo establecido en dicha ley en cuanto al interés general sea contemplado en su más estricta significación por las corporaciones locales y por la Administración autonómica, teniendo presente lo relacionado con la distribución comercial, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio, la conservación del patrimonio histórico y artístico y la protección de los consumidores. Solicitamos que por la Administración autonómica se exija a las corporaciones locales que en sus planteamientos urbanísticos o normas subsidiarias se contemplen de forma clara y precisa la ubicación y delimitación de los suelos destinados a usos comerciales. Ahí en rojo le ponemos también alguna consideración. Solicitamos de los grupos parlamentarios de la Asamblea propugnen una iniciativa parlamentaria encaminada a que se lleve a efecto una estricta y severa vigilancia de la economía sumergida desde todas las administraciones competentes. Hacemos una llamada de atención a sus señorías respecto a la problemática que sufren las comunidades de bienes. En Extremadura existen 3.763 comunidades de bienes, muchas de ellas del sector comercio, las cuales están soportando una significativa merma de su capacidad competitiva y económica al no poder suministrar sus productos a las administraciones públicas, a pesar de que están sujetas a todas las obligaciones establecidas como para cualquier otro tipo de empresa. Todas las obligaciones y no tienen el derecho de poder ejercer su actividad con uno de los potenciales clientes más importantes del país, las administraciones públicas. Después será que paguen o no paguen, pero es más importante. Con un enorme perjuicio de sus ventas y con una clara, desde nuestro punto de vista, violación de derechos constitucionales a la libertad y a la igualdad de trato, dado que se le impide actuar libre e igualitariamente en la actividad para la que están legalmente acreditados. Solicitamos a los grupos parlamentarios de esta Asamblea insten al Gobierno de la Nación se modifique dicha prohibición, permitiendo a la CB suministrar a las distintas administraciones públicas. Luego le diré, cuando me puedan ustedes preguntar, un tema sobre esto, si me lo permiten. Solicitamos especialmente un interés para la formación. Es absolutamente necesario el mantenimiento de la formación. Termino, presidente, dentro de muy poco. El mantenimiento de la formación continua sectorial para el reciclaje y actualización de los pequeños y medianos comerciantes y trabajadoras ocupados, siendo imprescindible el dirigir dicha formación a las necesidades específicas de cada sector. Por ello, solicitamos a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura soliciten la realización de un estudio de mercado, análisis e investigación que sirva de pauta de forma permanente para todas y cada una de las acciones formativas encaminadas a conocer con mayor exactitud las necesidades de las empresas y de los trabajadores. Aquí todo el mundo habla de que sabe mucho de formación, pero nadie conoce qué es lo que se quiere dentro del mundo de las empresas y de los trabajadores. Solicitamos especial atención para que se potencie al máximo las ayudas para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento en nuestras pequeñas y medianas empresas del comercio. Es un reto importante a acometer que en todos los procesos de gestión de sus actividades empresariales estén cada vez más ligadas a las nuevas tecnologías para la utilización de las diferentes redes sociales, ventas online, etcétera, lo que haría más competitivo al sector. El sector comercio de proximidad está íntimamente ligado al sector turístico, tanto en su aspecto de turismo de ciudad como del rural. Por ello solicitamos que por las instancias pertinentes se potencie cada vez más el sector turístico en nuestra región, pidiendo un apoyo explícito para la consolidación de FETUREC, que es la Feria de Turismo de Extremadura, que se celebra en Mérida y que está teniendo una enorme repercusión en una serie de ámbitos internacionales, como es la plataforma empresarial de las Méridas del mundo. Por último, alentamos a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura a que presten especial atención por su importancia para conseguir un desarrollo armónico y sostenido de todos los sectores productivos de nuestra región, en continuar trabajando hacia la consecución de que las infraestructuras sean una prioridad en esta legislatura. El eje 16,
las mejoras de las redes ferroviarias, la plataforma logística del suroeste europeo y las siempre necesarias conexiones por autovías con Huelva, Granada y Valencia. Pues finalizando, señoras y señores diputados, me van a permitir una licencia rápida y es hablarles muy brevemente de nuestra organización. Confeco, FECOBA son las únicas organizaciones miembros de pleno derecho de la Confederación Española de Comercio. Se adjuntan certificaciones en su dossier para comprobación, la cual es la más representativa a nivel del Estado español del sector comercio, habiendo firmado con las federaciones de comercio nacionales de UGT y comisiones el primer acuerdo marco del comercio, que también se le adjunta, con el reconocimiento explícito entre las partes como organizaciones más representativas del sector. Ese es el motivo por el que Confeco, FECOBA son las organizaciones más representativas del sector comercio en Extremadura y en la provincia de Badajoz, respectivamente, y no entendemos por qué no se quiere reconocer, en nuestro caso, y sí en la de otros, oponiéndose permanentemente a dicho reconocimiento desde la Junta de Extremadura, no desde esta, sino también desde las anteriores. No pretendo dar ninguna lección de democracia, y menos en el lugar donde nos encontramos. Pero entiendo que la democracia es pluralidad, participación, reconocimiento, diálogo y entendimiento. Esto es lo que pedimos desde nuestras organizaciones, nada más pero nada menos. Finalizo con la bienvenida que da el presidente del Gobierno de Extremadura en el directorio de la Junta. Dice: el equipo que encabezo al frente del Gobierno de Extremadura tiene un objetivo claro: la creación de empleo. Para ello trabajaremos en la mejora de las condiciones de los empresarios y autónomos, impulsando la actividad emprendedora y recuperando unos valores que actualmente están en desuso en política: el diálogo, la confianza, la responsabilidad, el entendimiento, el trabajo, la austeridad, el espíritu de sacrificio, la humildad y la inteligencia política. Nosotros nos permitimos añadir colaboración, participación, reconocimiento y voluntad para trabajar por y para nuestra tierra. Desde la Confederación Extremeña de Comercio nos ponemos a disposición de esta comisión, de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura y del Gobierno de Extremadura para intentar entre todos alcanzar el mayor bienestar para los extremeños. Señoras y señores diputados, muchas gracias. Muchas gracias, señor Reynolds. A continuación abrimos un turno de portavoces de menor a mayor. En primer lugar tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Casco, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenido a esta comisión, señor José María Reynolds. Agradecerle, en primer lugar, la información que nos ha aportado, que sin ningún género de duda podrá contribuir a que podamos realizar de manera más eficiente y más efectiva las funciones que tenemos encomendadas como diputado en esta Asamblea. Coincido con usted en buena parte del análisis sobre la situación del pequeño y mediano comercio en Extremadura. En primer lugar, sobre la importancia que tiene el mismo para la economía de Extremadura, para la generación de un empleo, además de un empleo de calidad, para la creación de riqueza, y también coincido con la difícil situación que este comercio está atravesando con motivo de la crisis. Los 30 meses de caída de las ventas que se vienen produciendo es un dato alarmante, así como la competencia que se produce demasiado fuerte por parte de grandes espacios comerciales ya en la periferia, que están comiéndose buena parte de las ventas y que repercute en la pérdida primero en la incapacidad del pequeño y mediano comercio para poder competir con esas grandes superficies, a menos que tenga un apoyo de la Administración, y en segundo lugar, obviamente, pues conlleva eso el cierre de muchos comercios. Paso a dar nuestra opinión acerca de las propuestas que usted nos ha realizado, que en suma es lo más importante y lo que yo espero sea el resultado de esta comparecencia, que una vez finalice los grupos parlamentarios nos podamos poner en marcha con algunas de las iniciativas que usted nos ha aportado para que en el próximo periodo de sesiones, que ya va a comenzar, es decir, de manera inmediata, podamos a lo largo del 2013 presentar distintas iniciativas al respecto.
Coincido con usted plenamente en el apartado número 1, la línea de avales. Por lo tanto, esta fuerza política se compromete a trabajar con los dos grupos parlamentarios que también están representados en la Cámara, con la posibilidad de que se genere esa línea por parte de la Junta de Extremadura. Conoce usted nuestra posición sobre el impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros no somos partidarios de suprimirlos, con lo cual en ese apartado no coincidimos. También coincidimos acerca del compromiso formal de que la modificación realizada con la Ley de Liberalizaciones de Horarios Comerciales se mantenga a lo largo de la legislatura. Cuenta usted, por lo tanto, con nuestro acuerdo a ese respecto, al igual que consideramos que es positivo que las zonas de afluencia turística sean debatidas antes de cualquier aprobación definitiva en la Asamblea de Extremadura. Por lo tanto, esperemos que lo trasladaremos así al resto de los grupos y esperemos que se recoja. En el punto 4 estamos también totalmente de acuerdo, igual que en el punto quinto, la necesidad de hacer una campaña de publicidad bajo la marca Comercio de Proximidad de Extremadura. También en el punto 6, en el punto 7 estamos también totalmente de acuerdo. Su propuesta número 8 también estamos de acuerdo. La economía sumergida en el punto 9, efectivamente, junto con el fraude fiscal y la economía sumergida, son dos de las grandes características que explican en buena parte la situación de crisis endémica que estamos viviendo y también nos revelan que hay un espacio de recaudación que el Estado no está utilizando, prefiere recortar en sanidad, en educación, en vez de investigar los casos preclaro de fraude fiscal o la propia economía sumergida, sabiendo también, y hay que decirlo, que en muchos casos esta economía sumergida es el sustento para muchas familias, que al fin y al cabo es lo único con lo que cuentan para poder sobrevivir. En todo caso, habría que analizar esto con detenimiento. Coincidimos en el punto número 10, en su propuesta, igual que en la número 11, en la número 12, y yo creo que en la práctica todas las que ha venido realizando, las 14 propuestas, salvo la de los impuestos, coincidimos plenamente, y yo espero que a lo largo de los próximos meses podamos tramitar en la Asamblea de Extremadura muchas de estas iniciativas. En nombre de Izquierda Unida yo me comprometo a presentar propuestas de impulso con algunas de las iniciativas que usted nos ha planteado, incluso a hablar con los grupos parlamentarios para que podamos hacerlo de común acuerdo, que sea una aportación, una propuesta de toda la Cámara, y también a impulsar a la Junta de Extremadura para que ponga en marcha muchas de las iniciativas que aquí se contemplan, y de manera prioritaria yo creo que esa línea de avales, que sin ningún género de duda será algo muy positivo para el pequeño y mediano comercio de esta región. Nada más y muchas gracias, y de nuevo agradecerle la información tan prolija que nos ha dado y que sin ningún género de duda nos va a servir en el trabajo que vamos a realizar en los próximos meses. Muchas gracias, señor Casco. A continuación, hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Bernal, por un tiempo máximo también de 10 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor Reino. Cariñosamente, señor Reino, ha venido usted a reñirnos hoy aquí. Nos ha reñido. No, que digo que con todo el cariño le digo que me he sentido reñido, y creo que el resto de mis compañeros parlamentarios nos hemos sentido reñidos. Es decir, hemos escuchado pues contar todos los problemas y todas las dificultades que con toda seguridad tienen ustedes, y echar también una buena parte de culpa de esos problemas y dificultades pues a la política regional, a la anterior y a la nueva. Vaya por delante, señor Reino, que desde mi grupo parlamentario, empezando por el final de su intervención, reconocemos el importantísimo papel de vertebración de ese sector que está desarrollando Confeco en Extremadura, FECOBA en la provincia de Badajoz, con las dos organizaciones sindicales, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Extremadura. Sin ellos no habría posibilidad alguna de ordenar el sector comercio, porque, como usted bien sabe, señor Reino, son ustedes, y solamente ustedes, sindicatos y empresarios, los que tienen capacidad para generar normativa laboral en nuestra comunidad, algo que ni tan siquiera este Parlamento regional tiene posibilidad de hacerlo porque no tiene competencia para ello. Por tanto, vaya adelante el reconocimiento del trabajo y del papel que han venido ustedes haciendo
Algo en lo que nosotros estamos convencidos, señor Reino, porque, mire, también con todo el cariño, nos ha pintado un panorama que yo comparto plenamente de evolución negativa del sector comercio desde que se inició la crisis, repartiendo culpas al anterior Gobierno y al nuevo Gobierno. Me gustaría, si tiene usted datos también, pues que en su justo término nos pudiera también expresar la evolución positiva que ha tenido el sector comercio, pues prácticamente hasta el inicio de la crisis económica que actualmente tiene la región, ¿no? La situación, nosotros compartimos la situación de extrema gravedad que tiene el sector comercio en nuestra comunidad, la caída masiva de ventas, la subida de la fiscalidad que afecta negativamente al sector comercio, la precarización de las condiciones laborales en general, que también afecta al sector comercio, y en particular dentro del propio sector comercio, la precarización de las relaciones laborales, y después tendremos la comparecencia del representante de la Unión General de Trabajadores, también afecta a la propia competitividad, a la propia capacidad de consumo dentro del sector comercio. Pero mire, señor Reino, yo le hago una afirmación y además creo que la comparte por las propuestas que nos ha trasladado. La afirmación que le hago es que hay salida para esto, hay otras políticas que se deben poner en marcha efectivamente adaptadas a la situación actual de la crisis. Mire, yo entiendo, y no le voy a pedir que haga otra cosa, de su exposición se deduce un trato igualitario de las políticas anteriores y de las actuales políticas, es decir, una política de oídos sordos a lo que ustedes han venido a manifestarle a la política en el pasado. Yo creo que las realidades han sido muy diferentes, señor Reino, pero en todo caso ni voy a entrar aquí, no voy a entrar en un debate con usted sobre pasados y sobre presentes en la política. Para eso ya tenemos nuestros foros de debate parlamentario entre los grupos parlamentarios. No le voy a pedir, por supuesto, ni voy a entrar yo en más profundidades, pero por ponerle un ejemplo, usted destacaba en su intervención que hace falta poner unas políticas económicas de desarrollo que lancen y estimulen la economía, estimulen el consumo, pues es algo que nosotros compartimos y que hemos venido practicando en el pasado. Sin embargo, pues la situación actual pues parece que va por otro derrotero, o la propia política de desarrollo rural, de desarrollo integral de nuestra comunidad, que ha tenido un pasado, pero tiene un presente totalmente diferente que afecta muy directamente también al mantenimiento y a la supervivencia del sector comercio. Hay salida, por tanto, hay que modificar las políticas que se están desarrollando y hay una afirmación que también le quiero hacer desde mi grupo parlamentario. Nosotros, que somos firmes defensores del sector comercio y, por supuesto, del pequeño y mediano comercio y del comercio de proximidad, no entendemos esa defensa como una contraposición de la gran superficie. Al contrario, con el mismo énfasis que defendemos la necesidad de un buen sector pequeño comercio y comercio de proximidad en nuestra comunidad, defendemos con la misma fuerza la necesidad de grandes superficies, de medianas superficies, porque son perfectamente compatibles. Es más, yo creo que son complementarios y que se pueden ayudar el uno al otro. Nosotros, en esa convicción, en esa creencia de la necesidad de impulsar y de tener un sector comercio fuerte en nuestra comunidad, en el pasado muy reciente pusimos en marcha un plan estratégico del comercio de proximidad que dura hasta el año 2013, que está vigente, por tanto, con todo un abanico de medidas y ayudas para la modernización del comercio de proximidad. Bien es cierto que esas medidas fueron diseñadas en un escenario bien diferente al que estamos hoy. Por eso creemos que hoy es necesario que los grupos parlamentarios nos sentemos a hablar de esas nuevas políticas que hay que implementar en la región y trasladarle esa posición al Gobierno de la Junta de Extremadura. Nos preocupa mucho, señor Reino, mucho, la utilización que se pueda hacer de las áreas de afluencia política en Extremadura. Nos preocupa muchísimo porque una mala utilización de las posibilidades que da el decreto ley podría significar la destrucción de una buena parte del sector pequeño comercio en las principales áreas urbanas de nuestra comunidad, y desde luego nosotros ahí vamos a estar en una clara oposición a todo lo que signifique usar o abusar de las áreas de afluencia política. Y en cuanto a sus medidas, en cuanto a sus propuestas,
pues voy a destacar alguna reflexión sobre algunas de ellas, no sobre todo. Mire, señor Reino, habla de la necesidad de que se habiliten líneas de avales. Nosotros hemos impulsado aquí, en esta sede parlamentaria, una iniciativa de impulso precisamente para que para la pequeña o la microempresa regional se pudiera poner en marcha una línea de avales exactamente con esta filosofía que defiende su propuesta. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida? No. Fue rechazada esa iniciativa de impulso del Grupo Parlamentario Socialista. Le enviaré, cuando termine esta sesión, le enviaré el texto de aquella comparecencia. Pero es que seguimos insistiendo al día de hoy. Nosotros estamos defendiendo la necesidad de poner en marcha un plan de estímulo a la economía regional. Un plan de estímulo que, entre otras medidas, creo que eran 17 las medidas que incluimos dentro de nuestro plan de estímulo, está precisamente esta, la puesta en marcha de una línea de avales que permita el acceso a la microempresa regional a los dos grandes productos financieros que necesitan, pólizas de crédito y líneas de descuento, que son las que están ustedes necesitando en estos momentos. Nuestro plan de estímulo entendemos que es absolutamente necesario, pero de momento con escaso o nulo éxito. Con respecto a la necesidad de aplicar en todo lo que queda la legislatura la limitación en la liberalización de los horarios comerciales, lo hemos trasladado también en sede parlamentaria. Lo hemos trasladado también en sede parlamentaria y de momento no ha sido aceptada. No ha sido aceptada por parte del Grupo Popular. Ya le he dicho que compartimos su inquietud y desde luego vamos a trabajar activamente para evitar que sea abusada la utilización de las zonas de afluencia turística. Compartimos y desde luego vamos a ver en esa ponencia que vamos a constituir en el mes de enero con los grupos parlamentarios, vamos a ver de qué manera nosotros, desde luego, sí que compartimos la necesidad de poner en marcha una ley o algún tipo de impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales de la región, no con el ánimo de atacarlos, sino con el ánimo de que contribuyan al sostenimiento de las políticas generales de la comunidad, pero en particular al sostenimiento del desarrollo del comercio regional. Creo que me quedan un par de minutos y, por tanto, alguna cuestión rápida. Una pregunta que le hago, señor Reino. Habla de la economía sumergida y nos preocupa mucho el tema de la economía sumergida, pero habla de estricta y severa vigilancia. Supongo que será también con una fuerte actuación sobre los defraudadores, y digo con estas palabras, defraudadores, personas defraudadoras que están compitiendo deslealmente, tanto en el ámbito laboral, precarizando el empleo, como en el ámbito empresarial, compitiendo deslealmente contra aquellas personas, aquellos empresarios